Capítulo 8. La verificación. Los tres ojos del conocimiento, no más errores categoriales. Si se intenta encontrar un paradigma integral, se debería poder integrar los conocimientos de la ciencia empírico-experimental con los de la biología, la psicología, la filosofía y la espiritualidad. Como ha afirmado el famoso físico Wheeler, ninguna teoría física que se ocupe solo de la física llegará a explicar la física. La ciencia empírica es inductiva, en vez de racional y deductiva. Utiliza la lógica y la deducción, pero la subordina a la inducción empírica. Así pues, el método empírico se basa en la medición, donde Aristóteles clasificaba, Galileo y Kepler medían. La psicología se considera ciencia empírica si puede medir patrones. Por ello, la psicología positivista, que estudia el comportamiento, se considera ciencia empírica y el psicoanálisis no. El primer problema que habría que resolver es la relación de un paradigma integral con la ciencia empírica. ¿Sería posible también hallar criterios de validez en la filosofía, la psicología y la espiritualidad? San Buenaventura en Occidente y Nagarjuna en Oriente, entre otros muchos autores, afirman que el ser humano dispone de tres ojos o formas de adquirir conocimiento. Serían los siguientes: el ojo de la carne, cogitatio o sensibilia; el ojo de la razón, meditatio o intelligibilia; el ojo de la contemplación, contemplatio o trascendalia. Esta terminología es cristiana, pero se puede encontrar igualmente en la filosofía oriental. Es necesario comprender que cada ojo superior incluye y trasciende el inferior. Por ejemplo, el ojo de la razón participa en el mundo de las ideas, los conceptos y la lógica. El campo mental incluye y trasciende el campo sensorial, cogitatio. Como dijo Schumacher, no vemos solo con los ojos de nuestros sentidos, sino también con nuestra equipación mental. Así, las matemáticas no constituyen un conocimiento empírico, sino trasempírico. Lo mismo ocurre con la lógica. Nadie ha visto con los ojos de los sentidos la raíz cuadrada de un número. Whitehead dijo que la esfera mental es necesaria a priori para la manifestación del mundo sensorial. Y esto lo afirman también las tradiciones místicas espirituales, como dicen que lo grueso se genera desde lo sutil, que a su vez genera desde lo causal. El ojo de la contemplación es al ojo de la razón, lo que éste es al ojo de los sentidos. De la misma forma que la razón trasciende lo sensorial, la contemplación trasciende la razón. El ojo de la razón es trasempírico y el ojo de la contemplación es trasracional. Así pues, un ojo superior no puede ser reducido o explicado por un ojo inferior. Cada ojo es válido y útil en su ámbito de aplicación, y se cae en falacias cuando un ojo intenta ocuparse de reinos superiores que no son su ámbito de investigación. Por ejemplo, con el ojo de la contemplación se puede ver que todo lo que existe es uno, pero no que la molécula de agua es H2O.
Cuando un ojo se intenta ocupar de ámbitos que no le corresponden, se comete lo que se denomina un error categorial. Y tanto la ciencia como la filosofía y la teología han sido responsables de ello en el pasado. Por ejemplo, en el año 535 después de Cristo, el monje cristiano Cosmas escribió un libro titulado Topografía Cósmica, en el que después de estudiar literalmente la Biblia, concluyó que la Tierra es un paralelograma plano. La teología dogmática ha cometido estos errores tanto en Oriente como en Occidente, y todo ello por no comprender el problema categorial. La humanidad no había entendido ni separado los tres ojos. La ciencia empírica cometió posteriormente el mismo error al afirmar que solo existe aquello que puede ser percibido por los sentidos o sus extensiones. Esta visión de las cosas originó el reduccionismo materialista. Volviendo a Buenaventura y a Nagarjuna, se sabe que todo conocimiento válido de cualquiera de los tres ojos sigue una estructura básica que consta de tres componentes: proposición o instrucción. Instrucciones internas o externas que básicamente dicen: si quieres saber esto, debes hacer aquello. Iluminación. Visión por parte del ojo adecuado. Confirmación. Compartir la visión con otros que están usando el mismo ojo. Cuando la visión es compartida, recibe confirmación comunal. Este conocimiento requiere que el ojo que está haciendo el trabajo sea un ojo entrenado. Por ejemplo, la confirmación de un conocimiento matemático debe hacerse entre los que han entrenado ese ojo en tal disciplina. Si alguien se niega a entrenar un ojo, sus opiniones sobre el ámbito que le corresponde serían irrelevantes. Fue el caso de los monjes que se negaron a mirar por el telescopio de Galileo. San Agustín decía que había que entrenar los ojos contemplativos para poder alcanzar el conocimiento directo de la divinidad. La confirmación en el mundo del ojo de la razón es más compleja aún que en el ojo de la carne, porque todos los seres humanos tenemos básicamente los mismos sentidos, pero disponemos de diferente configuración mental. Así, no existe prueba empírico-científica del significado de una obra literaria como Hamlet. Algo así tiene que ser interpretado desde inteligibilia y no desde sensibilia. Todo conocimiento es al final experiencial, como dicen los empiristas. Pero no solo se basa en la experiencia sensorial, como sostienen también ellos. En ese punto reside la confusión. Tanto sensibilia como inteligibilia y trascendalia pueden ser experienciales, pero no se puede reducir el conocimiento racional o contemplativo al conocimiento sensorial, como pretenden los científicos empiristas. Incluso dentro del ámbito de las ciencias empíricas, es necesario comprender que su lenguaje son las matemáticas y por lo tanto, uno se puede preguntar, ¿qué validez tenía el conocimiento de la partícula de Higgs antes de ser comprobada experimentalmente en el acelerador de partículas de Ginebra? Hasta que no se construyó ese acelerador, no se dispuso de un aparato suficientemente potente como para poder observar esa partícula. Sin embargo, toda la física moderna estaba construida sobre su existencia y los científicos sabían que existía gracias a sus ecuaciones matemáticas.
entonces es posible denominar conocimiento científico a las verdades descubiertas por los tres ojos usando los tres pasos estructurales de todo conocimiento válido. La respuesta es: depende de lo que se entienda como científico. Si por ello se considera solamente el conocimiento empírico-analítico, experimentable a través de los sentidos o sus extensiones, entonces las matemáticas, la psicología, la sociología o la filosofía no serían ciencias bajo esta definición. Pero muchos pensadores recientes y actuales han abandonado el puro empirismo como definición del conocimiento válido. Es el caso de Piaget, Wilber, Whitehead, Habermas, Gadamer, Bateson y muchos otros. Así pues, es posible llamar científico, en el sentido amplio de la palabra, a todo conocimiento abierto a la observación experiencial y confirmación comunal. Si esto es así, se podría hablar de ciencias de la sensibilia, física, química, geología, etc. Ciencias de inteligibilia, filosofía, psicología, sociología, etc. Y ciencias de trascendalia, Zen, Vedanta, misticismo cristiano, etc. Solo hay que ser cuidadoso de no referirse a ciencias empírico-sensoriales. Parte 2. Introducción. Cuando se empieza a comprender la dirección de las últimas investigaciones en muchas disciplinas del saber actual y simultáneamente se investigan las enseñanzas de los míticos, tanto de Oriente como de Occidente, a lo largo de la historia, una nueva visión de la realidad comienza a formarse en la mente. A partir de este punto, el trabajo consiste en comenzar a vivir la propia existencia de acuerdo con el nuevo contexto y el nuevo conocimiento. Lo que supone un reto es cómo empezar a practicar con esa visión novedosa y cuáles son los cambios internos que hay que afrontar. Es posible dejarse guiar por el maestro interior. Otra posibilidad es aprender de otros que ya han avanzado por este camino. En este sentido, yo mismo tuve la fortuna de lograr el acceso a información de distintas fuentes, pero especialmente a una de carácter extraordinario, la proporcionada por Gerardo Schmetling en sus talleres de Magia del Amor. Se trata de la información más completa y mejor estructurada que he sido capaz de encontrar hasta la fecha. He podido comprobar en mí y en muchas otras personas cómo esta información facilita enormemente el entrenamiento y, por tanto, el crecimiento. La información que encontrará el lector en esta segunda parte del libro está basada fundamentalmente en esa fuente, en otras semejantes y en mi experiencia personal. Cuando me expuse a esas enseñanzas, mi mente ya había comprendido todo lo que se explica en la parte 1 y por ello pude comprobar rápidamente su relevancia y su perfecto encaje con el nuevo paradigma que está emergiendo sobre la naturaleza de la realidad. En la parte 2 se presentan los siguientes contenidos. En el capítulo 1 se habla sobre las leyes universales. Estas son los principios inmutables que rigen el funcionamiento universal y determinan la manifestación. Se describirán estas leyes por orden jerárquico.
Nada puede ocurrir fuera de la ley, por lo que el conocimiento sobre ellas es clave para el crecimiento. En el capítulo 2 se describe el funcionamiento de estas leyes en la vida cotidiana y se proporcionan algunas claves para reconocer su presencia. En el capítulo 3 se ofrece una visión del universo multidimensional y se explica la función de la gracia en el crecimiento. También se analiza la cuestión de los milagros y la propia actuación dentro del nuevo paradigma. En el capítulo 4 se verá cómo todo lo que ocurre es perfecto y necesario desde el punto de vista del alma, aunque no le parezca lo mismo al ego. Se intenta desarrollar la ciencia de la aceptología para lograr la paz interior. En el capítulo 5 se analiza el cambio de pensamiento que es posible afrontar a la luz de la nueva información. Se habla en este capítulo de la desmaterialización del pensamiento, de la identificación personal con el ego o con el alma y de la capacidad del ser humano para colocarse como testigo y no como sujeto del propio pensamiento. También se analiza cómo la nueva comprensión sobre los niveles de conciencia resulta de ayuda en la resolución de las dificultades personales y sociales. El capítulo 6 aborda el tema fundamental de la autorresponsabilidad en el desarrollo. A través de la ciencia de asumir, se intentará definir qué es la vida y qué es la muerte. Se verá que la muerte no existe como tal, que solo es un cambio de experiencia. Se definirán también el destino y la misión que toda persona trae a las experiencias físicas. El capítulo 7 aborda el tema de las relaciones humanas vistas desde las leyes universales. Se intentará analizar en él las causas de los problemas en las relaciones humanas, así como ofrecer algunas soluciones a estas cuestiones. En el capítulo 8 se habla sobre la abundancia y acerca de los valores internos que es necesario desarrollar para acceder a ella. Se verá que la abundancia es la característica natural en el universo y cómo trascender ciertos bloqueos internos que dificultan experimentarla. En el capítulo 9 se analiza el servicio como acción y como información. Veremos cuál es el entrenamiento adecuado para el servicio y analizaremos el problema de la idoneidad personal a la luz de las nuevas herramientas para no cometer los errores del pasado y no confundir disposición con idoneidad. En el capítulo 10 se toca el tema de la práctica espiritual integral en el nuevo paradigma. Se verá que el crecimiento se apoya en 3 pilares: información correcta, entrenamiento en la información y manejo de la energía vital. En el capítulo 11 se verá la diferencia entre saber acerca de Dios y la realización personal de Dios. En el capítulo 12 se discute si es necesario o no tener un maestro que ayude en el proceso. Capítulo 1. Las leyes del universo. Los fenómenos, tanto individuales como colectivos, se rigen por leyes matemáticamente exactas, ya que el mundo de la materia no funciona por puro azar. Detrás de cualquier fenómeno existe una ley,
La naturaleza no responde ni al azar ni al capricho de un Dios emocional. Conocer y verificar las leyes que determinan la vida permite a la persona alinearse con el proceso evolutivo del universo y trascender los dualismos que la atenazan, como los de justicia-injusticia, culpable-inocente, buena-mala suerte y muchos otros. Estos conceptos dualistas se oponen a los principios del universo y por lo tanto no ayudan a mantener la paz interior. Es posible definir las leyes del universo como los principios inmutables que rigen el orden universal y los procesos de creación, manifestación, funcionamiento y comprensión del universo. La ley no es personal sino universal. Lo que es absolutamente personal es la comprensión acerca de la ley. Como individuo, si no comprendo la ley, no puedo obedecerla. Y el resultado de no conocerla será todo lo que no funciona. Las leyes del universo se parecen a las de la física, en el sentido de que pueden ser verificadas. Cada vez que son aplicadas producen el mismo resultado. Cuando se aprende a manejarlas, se puede observar siempre un resultado específico, invariable. La ley se conoce por el resultado. No son creencias, sino verificaciones. La ley humana se define como las decisiones variables que rigen el orden territorial, económico y social de las organizaciones humanas. La principal diferencia entre ambas es que las leyes humanas cambian con el tiempo y pueden ser revocadas, mientras que no es posible modificar las leyes universales. Todo lo que se manifiesta está en el ámbito de aplicación de estas leyes, ya que nada puede ocurrir fuera de ellas o el universo perdería su orden. La pregunta fundamental en este punto es: ¿cómo pueden estar dentro de la ley la violencia, la intolerancia, el egoísmo o el odio? Estas preguntas no tendrán respuesta a menos que se pueda comprender el proceso de evolución de la conciencia. Detrás de todo suceso, por desagradable que parezca o por difícil que pueda ser aceptarlo, hay un propósito de amor. Las limitaciones mentales aprendidas son las que dificultan la comprensión. No habrá ninguna pregunta sin respuesta. Desde las leyes siempre hay una explicación para cualquier situación humana. Algunos postulados de las leyes se pueden sintetizar de la siguiente forma: todo lo que está dentro de la ley funciona bien y fluye solo. Todo lo que necesito para mi crecimiento está dentro de la ley y se dará. Todo lo que quiero y no necesito está fuera de la ley. Necesito todo lo que la vida me da. Cuando quiero algo y lo consigo es porque lo necesito. Lo que tengo es valioso, y si no lo valoro estoy en el camino de perderlo. Lo que quiero y no necesito es la causa del sufrimiento. La verdadera fortaleza no proviene de la fuerza de la voluntad, sino de la comprensión. La fuerza de voluntad sin comprensión puede funcionar aparentemente, pero al cabo de un tiempo llegará a ser frustrante, como en el caso de Forrest Gump, el personaje cinematográfico que corría sin parar y un día se preguntó: ¿por qué corro?
y como respuesta simplemente dejó de correr. La comprensión es el origen de la energía interior. Esta energía se origina en la comprensión profunda del ser humano. Para instalarla es necesario comprender que los problemas solo existen en la mente y no fuera. Es importante subrayar esta idea porque es fundamental. El segundo paso consiste en comenzar un proceso profundo de reprogramación mental para instalar una nueva información. Desde la misma se puede desarrollar una gran energía. Si se es capaz de comprender, se producirá un cambio interior acompañado de una gran capacidad energética. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones y cometer errores para poder comprender y verificar la existencia de la ley. El error no está fuera de la ley, sino que es parte del proceso pedagógico. La ley se comprende observando los resultados. En el universo no hay premio ni castigo, sino solo resultados. Si son satisfactorios, se fluye con la ley. Si no lo son, se viola la ley, conscientemente o no. No se puede dejar de sufrir a menos que se acepte la ley. Y no se puede aceptar lo que no se comprende. Pero la ignorancia de la ley no exime de sus resultados. Para salir del sistema de creencias, es decir, del ego, hay que cometer errores, observar los resultados de la ley, comprender cómo funciona y fluir en ella. La ley opera en dos sentidos. En el sentido que rige la manifestación y el funcionamiento del universo, y en el que rige la comprensión de la manifestación y el funcionamiento del universo. En el primer sentido se desciende hacia la materia y se produce la manifestación. En el segundo se da el proceso de reconocimiento de la ley y la comprensión del universo. Esto permite el ascenso, superando las limitaciones de la materia y alcanzando la liberación de todos los procesos asociados a la ignorancia. Como dijo Teilhard de Chardin, todo lo que asciende converge. Por otra parte, las leyes tienen básicamente dos funciones. Las leyes superiores rigen la creación y las inferiores rigen la comprensión de la creación. Una posible forma de explicar estas leyes sería la siguiente. Las 7 leyes universales, de la más poderosa hasta la menos poderosa, son superiores. Primera, ley del amor. Segunda, ley de la manifestación. Tercera, ley de la polaridad. Cuarta, ley de la evolución. Inferiores. Quinta, ley de la correspondencia. Sexta, ley de la armonía. Séptima, ley de la naturaleza. También es posible representarlas en una estructura triangular cuyo orden corresponde a su situación jerárquica. Ver figura 1, las 7 leyes universales, página 235. La ley de la evolución une los dos triángulos y es responsable de la manifestación de las leyes superiores en las inferiores. Los procesos universales son permanentes, eternos, constantes e inmutables.
Los seres que pasan por las leyes en su proceso de evolución son los que cambian o se transforman. Como se dijo anteriormente, las tres leyes superiores, el amor, la manifestación y la polaridad, regulan el proceso de creación del universo, mientras que las tres leyes inferiores, correspondencia, armonía y naturaleza, regulan la verificación y la comprensión de la existencia de las leyes. La ley de la evolución media entre los dos grupos de leyes con el fin de crear los procesos de aprendizaje que todos los seres tienen que completar. Las leyes jerárquicamente superiores afectan a las inferiores, pero no a la inversa. Las superiores operan con un mayor nivel de información y vibración. Esta es la razón por la que pueden influir en las inferiores. Cada ley tiene unos postulados que ayudan a comprender lo que rigen.